Vamos al libro de Mateo capítulo 25. Ya estamos en parte en este tiempo de quebrantamiento, en este tiempo de estar preparándonos para este tiempo. ¿Cuántos estamos prioridades, vamos a llamarle de esa manera, para este tiempo de Yom Kippur? Que realmente que Yahweh nos ayude no solamente a poder pasar este tiempo de ayuno, pero que podamos tener verdaderamente un corazón en el que podamos reconocer nuestras fallas, nuestros errores delante de quien, delante de Él. Dice la palabra que un corazón contrito y humillado, di conmigo, Él nunca despreciará. Dice la palabra en el libro de los Salmos, ¿verdad? Que ese sea nuestro corazón en este tiempo, en esta hora, de que podamos tener un corazón sinceramente arrepentido delante de Él, que podamos venir con ese entendimiento cada uno de nosotros para el día de mañana. Voltea con la persona que está atrás. Mañana tenemos Santa Convocación a las 7:30. La palabra lo establece, ¿verdad? De esa manera dice, tendrán Santa Convocación. Cada día que la palabra nos establece como Santa Convocación, voltea con la persona que está a tu lado, es considerado como un Shabbat. Vemos entonces que ese día es considerado como un día de reposo. La palabra en el libro de Isaías, capítulo 58, nos habla acerca de ese día de reposo, no solamente del día de reposo, pero acerca del tiempo o del ayuno de Yom Kippur, o el ayuno que Yahweh ha escogido para nuestras vidas. Vamos a Mateo capítulo 25 y vamos a leer del versículo 1, Mateo capítulo 25, versículo 1. Y esto es parte de lo que es, déjame lanzar un poco de lo que es Yom Teruah, junto con la festividad de Yom Kippur, y poder entender lo que es este tiempo para nuestras vidas. Estamos para entrar este domingo a la puesta del sol. Estaríamos llegando a la preparación del al día 10, que es el día de Yom Kippur. Estaríamos empezando el día 10. Y recordemos que ese último día di conmigo, es un ayuno completo. ¿Cuántos recordamos eso? Es por eso la importancia que nos estemos preparando. Ya les pasábamos las hojas. Yo sé que algunos tal vez no siguen la hoja, pero simplemente como un apoyo, como una ayuda que pueda servir para aquel que se le dificulta a veces un poco más para poderlo seguir lo que es el ayuno. Es bajarle un poco a lo que es las azúcares, a la coca, muchas de esas otras cosas, la cafeína, porque pues muchas veces eso puede ocasionar un dolor de cabeza para las personas que están acostumbradas a ingerir tal vez mucha cafeína o tal vez mucho azúcar. Eso puede traer más sed, y recordemos que voltea con la persona que está a tu lado y dile, es un ayuno completo, es un ayuno total. Entonces ese día, el domingo a la puesta del sol, bueno, vamos a llamar el día de mañana la puesta del sol, tendremos Santa Convocación. Estaremos pasando rápido lo que es, porque sabemos que algunos no vivimos en un gobierno hoy en día tal vez teocrático, en el que tal vez pudiéramos decir que estamos gobernados bajo las leyes de Yahweh. Entendemos que tenemos que guardar las leyes de Yahweh, pero tal vez muchos de ustedes por una u otra necesidad tal vez tuvieran que trabajar, tal vez el que no es tal vez dueño de sí mismo puede hacerlo, etcétera. Es dependiendo cada uno, tal vez lo puede guardar, o aún el que está trabajando puede tomar días, etcétera. Pero es guardarlo no solamente, pero es también prepararlo, di conmigo, en nuestros corazones, guardar en nuestras vidas, en nuestros corazones este tiempo de ayuno. No vivimos en un gobierno, vuelvo a repetir, teocrático, en el que pudiéramos decir, bueno, pues no voy, no me presento porque yo guardo la palabra de Yahweh. Tal vez puedas tener complicaciones en tu trabajo, yo no sé. Pero muchas veces por eso se va preparando con tiempo o con precisión para este tiempo de fiestas, para poderlos guardar. Entonces entendemos que es un ayuno, estamos preparándonos. Mañana comenzamos, mañana mismo a la puesta del sol estaríamos haciendo parte de esta celebración. Comenzando después de ahí, comenzamos nuestro ayuno, vamos a llamarle completo, o el ayuno que Yahweh estableció. No agua, no comida, vamos a llamarle no líquidos y no comida, no nada. Entonces es algo que se empieza a guardar y lo terminamos, o ese ayuno, di conmigo, se entrega el día lunes a la puesta del sol. Después el día viernes, si no me equivoco, creo que es octubre 2, ¿sí? Sí, ¿verdad? Octubre 2, ese mismo día también a la puesta del sol,
Comenzamos con la celebración de tabernáculos de Sukkot y nos preparamos de la misma manera como dice la palabra, cumpliendo con todos los requisitos que la palabra establece. Es un tiempo en el que recordemos que apartamos de lo que hemos recibido de nuestro Padre. Dice la palabra que no nos presentaríamos delante de Él con las manos vacías, sino conforme Yahweh nuestro Elohim nos hubiera bendecido. De esa misma manera presentamos o entregamos delante de nuestro Padre una ofrenda especial, como describe la palabra en Deuteronomio capítulo 16, dice 3 veces al año se presentarán tus varones delante de Yahweh, dice no con las manos vacías, sino conforme Yahweh tu Elohim te haya bendecido, te haya prosperado. De esa manera lo hacemos entonces, y durante 7 días estaremos guardando la fiesta. Quiero hacer un comentario. ¿Cuántos están dispuestos para poder estar o habitar en cabañas, en Sukkot, en tabernáculos? Yo sé que tal vez no van a ser todos, pero también vamos a tomar las medidas de tratar de guardar, ¿cómo se llama?, espacios en los que pueden estar simplemente lo que es la familia o parte de la familia, los que ya conviven dentro de una casa, y por las cuestiones de higiene, de seguridad, para cumplir con todo ello, pues tal vez no lo vamos a hacer, o mejor dicho, tal vez no lo vamos a hacer, o no lo vamos a hacer como otros años que acostumbrábamos, que traíamos comida para nosotros, compartíamos o convivíamos con alguien más, sino que ahora la comida que traigamos va a ser, di conmigo, para nuestro consumo propio, para guardar las normas de la seguridad y también no estar quebrantando parte de esas normas, en el que no se vaya a malinterpretar de otra manera. Pero ya estaré hablando un poquito más a los que tengan planes para poderlo hacer, si pueden hablar conmigo al final, o yo como quiera les doy una hablada, pero sería mejor para poder estar confirmando cuántos pudiéramos estar asistiendo, y los que no, también desde su casa pueden estarlo haciendo, pero guardando verdaderamente este día. Pero recordemos que di conmigo, es ordenanza, estatuto perpetuo a través de nuestras generaciones. O sea, no importa cuáles sean las circunstancias, el motivo, di conmigo, el tiempo de la fiesta o de la celebración es un día que tenemos que guardarlos. ¿Cuántos decimos amén? Ese estatuto, vamos a llamarle, que el Padre establece a través de nuestras generaciones. Aún la misma palabra dice que durante el tiempo, en el final de los tiempos, cuando Yeshua venga, cuando Yeshua retorne, dice que las naciones que no suban, dice, a celebrar la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos, dice, no recibirían lluvia a su tiempo. Dice la misma palabra, lluvia nos habla de un tiempo de bendición. Si no hay lluvia, significa que podemos entender que será un tiempo en el que, por más que tal vez se quiera plantar, tal vez no se va a poder o no se va a poder llevar a cabo, porque recordemos que la lluvia es necesaria para poder traer una cosecha. ¿Cuánto lo entendemos? Si no hay lluvia, no hay cosecha. Si no hay cosecha, no hay alimento. Y si no hay alimento, no hay hambruna. ¿Y cuántos queremos que Yahweh verdaderamente guarde nuestras vidas, nuestros corazones, al cumplir esos mandamientos, esos estatutos, estos principios? Y todo ello, aún la misma palabra dice que todas las cosas son sombra de las cosas que habrían de venir. Dice, pero Colosenses, vamos a Colosenses capítulo 2. Dice, por tanto que nadie, versículo 16, dice, por tanto que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, dice, en cuanto a día de fiesta, día de luna nuevo, día de reposo, dice, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, dice, pero la realidad del cuerpo, o el cuerpo, le pertenece ¿a quién? Al Mesías. ¿Cuántos entendemos que cada cuerpo tiene una sombra, o vamos a llamarle nuestro cuerpo? ¿Cuántos sabemos que tiene una sombra propia? O sea, si yo me paro en cierta posición, hay una sombra que mi cuerpo va a reflejar. Todo cuerpo tiene una sombra. Lo mismo, la palabra en el libro de Colosenses dice que la realidad del cuerpo, dice, o que todo es sombra de las cosas que habrían de venir, pero la realidad del cuerpo, o el cuerpo es mismo, es Yeshua. Cada festividad, vuelvo a repetirlo, apunta directamente, di conmigo, a la venida o al retorno de nuestro Mesías. Parte de ese ciclo ya se cumplieron con las fiestas de primavera. Estamos en las fiestas de otoño, que es primeramente Yom Teruah, que nos habla de un llamado de alerta, de estar preparados, de alistarnos. Yom Kippur nos habla ya del tiempo de estar preparados para cuando ese tiempo o el retorno del Mesías venga. Y lo otro, que es estar en el tiempo de regocijo y de alegría. Pero algo que tú y yo podemos entender, di conmigo, necesitamos preparar nuestras vidas y nuestros corazones para ese día. ¿Cuánto lo entendemos? Ciertamente lo necesitamos. No importa cuáles sean las circunstancias. Nadie conoce con exactitud o con realidad
el tiempo o la venida del retorno de nuestro Mesías. Yo me pudiera parar en este lugar, o alguien más, o tú mismo pudiéramos hablar o decir, es que el tiempo del retorno del Mesías podrá ser en este tiempo, en esta fecha. Podemos entender la aproximación o el sazón de los tiempos como la expresión que ya miramos cerca, que se cree que puede ser en el tiempo de las festividades de otoño, cuando el Mesías retorne, como la lluvia temprana, como la lluvia tardía, como el tiempo en el que ya vino, que nos habla también del retorno o del retorno o de la segunda venida del Mesías. Y podemos conocer un poco, pero con exactitud, dice la palabra, dice que nadie conoce el tiempo, el día, ni la hora, ni siquiera los ángeles. Nadie lo conoce. Lo único que lo conoce, ¿quién es? Es el Padre. Y cuando sea el tiempo preciso, Él dará la orden para que este evento acontezca, para que este evento suceda. Pero más sin embargo, también la palabra nos advierte que antes de que Él venga el fin, dice que Yeshua o que el Padre no hará nada sin primeramente hablarlo a sus santos profetas. La palabra dice, obedecer a vuestros profetas y serán bendecidos. Tú y yo podemos entender, mucho se ha hablado hoy en día acerca respecto al retorno, a la venida del Mesías, con mucho tiempo, los eventos que tú y yo estamos viendo, las cosas que han sucedido, lo que es parte de la pandemia, que no solamente fue algo local, sino que fue algo mundial, que podemos hablar de cifras que tal vez fueron un poco maquilladas o que están siendo maquilladas, pero no podemos ignorar que realmente sí hay un problema y hay un conflicto, cuanto lo entendemos. Motivo por lo que puede ser, pero hay un conflicto en todo ello, o hay está algo ahí. Ahora, cuando tú y yo lo podemos ver, tal vez no podemos conocer con exactitud el tiempo, la venida, pero Yeshua dijo que estuviéramos puestos, nuestros ojos puestos en Israel, y que cuando todas estas cosas empezaran a acontecer, dice que aprendiéramos de la higuera. Vamos a Mateo capítulo 25. Bueno, Mateo capítulo 24, repito, te regresamos ahí donde estábamos. Dice Mateo capítulo 24, versículo 32, dice, y de la higuera aprender la parábola, dice, cuando su rama ya se pone tierna, dice, y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando vean todas estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda o acontezca. Y el cielo y la tierra pasarán, mis palabras, pero mis palabras no pasarán. Dice, pero aquel día, dice, y la hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, hablando de Yeshua, dice, sino solo el Padre. Dice, porque como en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Dice, pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose el matrimonio. Dice, en el día que Noé entró en el arca y no comprendieron hasta el día en el que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice, pero me llama la atención esta parte, dice, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Muchas veces puede haber una ceguera que no puede permitir o que no nos puede permitir o ver verdaderamente las cosas que están sucediendo o que están pasando. ¿Cuánto lo entendemos? Podemos mirar la situación o el problema que está de una magnitud y muchos podemos decir o puedes decir, realmente hay un problema aquí. Puedes mirar las cosas tal vez no naturalmente, pero las puedes discernir espiritualmente y puedes verlas de diferente manera, pero muchos no las verán ni las entenderán, porque aún la misma palabra dice que no entendieron, así como en los días de Noé dice que no entendieron y no comprendieron. Miraban a Noé que estaba trabajando, que estaba elaborando el arca de la salvación. El arca para nosotros fácilmente tuyo puede ser un modelo. El arca fue el medio por el cual Yahweh trajo salvación a todos los que estuvieron en esa arca. Para nosotros esa arca puede representar, ¿quién? Di conmigo, Yeshua. Di conmigo, Yeshua es nuestra arca, es nuestro refugio y nuestra protección en el tiempo de angustia y en el tiempo de tribulación. ¿Cuánto lo entendemos? Pero tenemos que asegurarnos de que nuestra vida esté adherida a Él o esté apegada a Él verdaderamente. La palabra dice, trabajar y laborar la obra de vuestra salvación con mayor temor y con temblor. Entre más tú y yo vemos que estos días suceden y que estos días, los días se van acortando,
o que están pasando estas cosas, mayor debe de ser el grado de nuestra responsabilidad de apegarnos más, di conmigo, a las cosas del Padre y de buscarle más que nunca en este tiempo y en esta hora. ¿Cuántos compartimos lo mismo? De verdaderamente poder acercar nuestras vidas y nuestros corazones más, de poder estar más cerca de Él, de poder entender. Tal vez si bien entendemos que nadie conoce el tiempo con la exactitud del tiempo de su retorno o de su venida, pero di conmigo, sí podemos conocer el tiempo de los sazones y de las cosas que están sucediendo, y que el Padre nos dé oídos, no solamente para poderlo oír y entender, pero que lo podamos entender con nuestros corazones, o con los oídos de nuestros corazones, o que nuestros corazones puedan ser despertados para este tiempo. ¿Cuántos decimos amén? Que el Padre verdaderamente nos ayude a poder discernir el tiempo, dice, porque como en los días de Noé, dice, y la venida del Hijo del Hombre, dice, pues así como en aquellos días del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose el matrimonio. En otras palabras, si tú y yo podemos resumir esto, estaban tan entregados o tan enfocados tanto en las cosas de la vida que descuidaron lo que era verdaderamente su salvación. Que el Padre nos ayude a no estar tan enfocados en las cosas de este mundo o de las cosas de este mundo. ¿Cuántos sabemos que el mundo puede traer falsas esperanzas también? Puede traer falsas esperanzas. Aún el mundo puede cautivarnos o puede deslumbrarnos. En los tiempos de la conquista de la Mesopotamia, de Babilonia, muchos de los que retornaron y de los que salieron, cuando vino el profeta Zorobabel, Nehemías y todos ellos para la reconstrucción del templo, y se habían cumplido el tiempo de su retorno, en el que habrían de volver después de 70 años, ya se habían cumplido. Mas sin embargo muchos de ellos no regresaron, no retornaron de la tierra de Babilonia, porque Babilonia no era un imperio o no era un gobierno el cual imponía a forzarlos verdaderamente a algo, sino que daba verdaderamente algo que los alentaba o traía esperanzas a sus vidas, o los cautivaba, y algo que no fue algo que no los permitió poder verdaderamente regresar nuevamente a reconstruir los muros. Se cree que alrededor del 30% de las personas regresaron. No regresaron en su totalidad, fueron unos cuantos, porque los deslumbró, les trajo tal vez una seguridad financiera, una estabilidad económica, o tal vez un bienestar mejor en el cual pudieran haber estado, y trajo o los alentó a permanecer en aquel lugar. ¿Cuántos sabemos que las cosas muchas veces de este mundo también nos pueden desenfocar a nosotros y hacernos perder el rumbo y la dirección de verdaderamente de lo que el Padre desea para nuestras vidas? Muchos de ellos no regresaron, se quedaron. Trajeron tal vez esperanzas, falsas esperanzas a sus vidas. Yo no sé, tantas cosas que pudieron haber sucedido, pero el motivo fue que no regresaron. Dice, y de ligera, dice, y no comprendieron hasta el día que el diluvio llegó, dice, se los llevó a todo, y la venida del Hijo del Hombre, dice, entonces estarán dos en el campo, uno será llevado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo el molino, dice, y una será llevada y la otra será dejada. Dice, por tanto, velad, porque no saben en qué día nuestro Adón viene. Dice, pero comprender esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara a su casa. Por eso también vosotros estar preparados. Di conmigo, hay que estar preparados, porque la hora que no pienses es cuando vendrá el Hijo del Hombre. Yo compartí algo con ustedes. Todo el tiempo tenemos que estar alertas. Di conmigo, tenemos que estar alertas y preparados. Y con esto se me venía el comentario de un rabino que tenía a sus discípulos y les decía que era necesario estar preparados para cuando fuera el tiempo del retorno, pudieran estar preparados. Y dijeron, bueno, ¿y cómo vamos a prepararnos? Dice, lo importante es cada día, cada noche antes de dormir, pidamos perdón delante de Él. Dice, bueno, dice, pero es bueno, o se entiende que sería bueno poder pedir perdón por nuestros pecados
antes de que él regresara, una noche antes de que él volviera. Y le preguntaron, dice, es bueno, dice, pero la pregunta es, ¿cuándo será ese día cuando él retorne? Y el rabino les contestaba, dice, eso es lo interesante. Dice que todos los días de nuestra vida tenemos que vivir pidiendo perdón por nuestros pecados para que el Padre nos ayude a estar preparados y listos para aquel día. ¿Cuánto lo entendemos? Y eso significa olvidar, perdonar. Significa perdonar. Este tiempo de Yom Kippur, di conmigo, se trata de perdonar. Y no solamente de perdonar, pero también se trata de olvidar. Y una vez que olvidamos, empezar a vivir. Porque cuando una persona tiene una raíz de amargura, una falta de perdón en su vida, en su corazón, tal vez muchas veces no puede tal vez ni sea contra el prójimo. Pero muchas personas no se pueden perdonar a sí mismos por las acciones, por las actitudes que pudieron haber tenido, por las acciones o actitudes que pudieron haberlos llevado a cierta situación o a X situación que les fue de una manera y que han pagado la consecuencia de ello. Y muchas personas no se han perdonado o no se pueden perdonar a sí mismas. Y por lo tanto, este tiempo de Yom Kippur no solamente nos habla de perdonar, pero también es de perdonarnos muchas veces, di conmigo, a nosotros mismos. Voltea con la persona que está a tu lado y le dice, tenemos que aprender a perdonarnos. Porque una vez que aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos, también podemos amarnos nosotros mismos para después poder amar a otros, porque nadie puede dar algo que no tiene. ¿Cuánto lo entendemos? Si una persona no es perdonada o no se siente perdonada a sí misma, es una persona que no se ama. Y si esa persona no es capaz de amarse, ¿cómo puede amar a otro? No puede. Nadie puede dar algo que no tiene. Y te puedo dar un ejemplo tan sencillo. Muchos de nosotros podemos tener anécdotas en nuestras vidas. Pero ¿cuántos de nosotros hemos aprendido a amarnos a nosotros mismos? A mí nada más yo no. Gracias, Padre, ¿verdad? Por las manos levantadas. No me dejen solo, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros hemos aprendido? Tal vez no fue tu caso, pero tal vez muchos de nosotros tuvimos que aprender a amarnos a nosotros mismos y a perdonarnos a nosotros mismos. Para que una vez que podemos perdonarnos a nosotros mismos, eso significa que me puedo amar a mí mismo tal y cual soy como persona, tal y como Yahweh me hizo, tal y como Yahweh me formó en el vientre de mi madre, para yo poder también amar a otros, poder amar a mi prójimo. Porque dice la palabra, dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En eso radica, di conmigo, el amor del Padre, en que podamos amar a otros como a nosotros mismos. Pero si no nos amamos a nosotros mismos, difícilmente podemos amar a otros. Y es también una vez que aprendemos a perdonar o a perdonarnos, es también olvidar. Y olvidar conmigo, di conmigo, significa dejarlo todo atrás, dejarlo en el pasado. Dice la palabra que las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. Cuando tú y yo venimos a los caminos del Padre, las cosas de nuestro pasado o las cosas del viejo hombre quedan en el pasado. Podemos recordarnos de lo que tú y yo éramos, pero eso no trae condenación a nuestras vidas y a nuestros corazones, puesto que la misma palabra dice que no hay condenación para los que están en Yahshua HaMashiach. ¿Cuánto lo entendemos? Podemos venir a recordarnos, pero sin olvidarnos de dónde Yahweh nos sacó y traerlo a memoria y no olvidarnos nunca de sus beneficios que Yahweh nos ha dado. ¿Cuántos de aquí le amamos porque Él nos, dice la palabra, que Él nos amó, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero? Y nos sacó de muchos lugares y nos trasladó del reino de tinieblas al reino de su Hijo amado. Y eso significa venir a los caminos de Él. Pero una vez que también aprendemos a olvidar, dejar completamente las cosas en el pasado y no traerlas a memoria. Es más, dice la palabra, dice que Yahshua tira nuestros pecados, o Yahweh tira nuestros pecados al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Nunca más se recuerda de ellos.
Y es también aprender a vivir, a comenzar a vivir la vida que Yahweh desea que tú y yo vivamos. Que podamos cumplir con el plan y con el propósito a lo cual Yeshua nos mandó, o el Padre nos mandó sobre esta tierra. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: tu vida tiene un propósito en las manos de Yahweh. Tal vez tú y yo podemos decir: no, pastor, el propósito de Yahweh no ha terminado. Sabes, si Yahweh todavía nos ha mantenido con vida y nos ha dado la gracia y el favor de poder respirar, de poder movernos, de poder trabajar y de poder hacer las cosas, di conmigo, es porque los planes de Yahweh todavía no han terminado sobre mi vida, porque aquel que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. ¿Cuántos decimos amén? Si Yahweh nos ha dado el favor, es porque dice la palabra que el tiempo, Yahweh tiene el tiempo de todos. Nadie de nosotros puede verdaderamente asegurar su futuro el día de mañana. No lo podemos asegurar. Y tampoco debe de ser causa de temor a nuestras vidas. Pero no podemos asegurarlo. Dice la palabra, dice que Yahweh conoce el tiempo o los días que se nos fueron dados, que se nos fueron entregados. Yahweh los conoce el tiempo, los días o las horas que se nos fueron dadas. Y si Yahweh todavía nos ha permitido estar con vida hasta el día de hoy, es porque los planes que Yahweh tenía para mí todavía no han terminado. Y no importa cuál sea nuestra edad, pero Yahweh tiene propósitos para nuestras vidas, y es que podamos cumplir el plan y el propósito por lo cual Él nos envió. Hay un propósito en nuestras vidas de poderle servir, de trabajar para su reino. ¿Cuánto lo entendemos? Es servirle a Él. Trabajamos para Él. No trabajamos para nosotros mismos. Di conmigo, trabajamos para aquel que es el dueño y el amo de nuestras vidas. Porque somos siervos de Él. Y lo que muchas veces tú y yo hacemos o desempeñamos en nuestro trabajo, en nuestra labor para el reino, para la obra de Yahweh. Dice la palabra, dice, siervos inútiles somos. Dice, porque solamente hemos hecho la parte que nos ha correspondido. Pero también cuando tú y yo venimos a ser siervos de Él, o cuando tú y yo trabajamos para alguien más, cuando una persona es siervo de alguien y trabaja para alguien más, ¿cuántos entendemos que el amo de esa persona o el dueño de esa persona querrá que su siervo esté en perfecta paz y en perfecto shalom para que su siervo pueda trabajar y desempeñar la obra que le ha encomendado? ¿Cuánto lo entendemos? Y si tú y yo somos siervos de Él, di conmigo, Él nos guardará en perfecta paz, en perfecto shalom, para que tú y yo podamos cumplir con la labor que Él nos ha encomendado. En que Él nos protegerá, en que Él nos cuidará y cubrirá todo conforme a sus riquezas en gloria. En Yeshua HaMashiach. ¿Cuánto decimos amén? Hay un propósito. Ahora, si el tiempo vamos a Mateo capítulo 25. Y vamos a leer del versículo 1, Mateo capítulo 25. Dice, entonces el reino de los cielos, versículo 1, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 de ellas eran prudentes. Porque las insensatas al tomar sus lámparas tomaron aceite consigo. Pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Di conmigo, se prepararon o fueron un poco más allá de lo que se les requería o de lo que deberían hacer. Dice la palabra, dice, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Dice, al atardecer, dice, el novio a todas les dio, dice, al atardecer el novio, dice, a todas les dio sueño y durmieron. Dice, pero a la medianoche se oyó un clamor. Dice, aquí está el novio, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes que se levantaron y arreglaron sus lámparas, dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, denlos.
de vuestro aceite, dice, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo, no sea que no haya suficiente para nosotras, dice, y para vosotras, dice, ir más bien, dice, a los que venden y compran, dice, para vosotros, dice. Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron en el banquete de las bodas, dice, y cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, Adón, ábrenos. Pero respondiendo les dijo, en verdad les digo que no las conozco. Velad pues, porque nadie sabe el día ni la hora. Nuevamente nos habla de la expresión que nadie conoce el tiempo, el día ni la hora, pero nos habla de estar preparados, di conmigo, con suficientes lámparas en nuestras vidas para poder alumbrar para cuando este día llegue. ¿Cuánto lo entendemos? Y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar alertas porque nuevamente dice, pero respondiendo les dijo, en verdad les digo, dice, que no las conozco. Velad pues, porque nadie sabe el día ni la hora. Entonces Yom Kippur nos habla de la festividad del tiempo de Sukkot, y seamos, dice la palabra, que tenemos que ser sobrios y preparados como las vírgenes. Si hablamos, déjame me pego los apuntes, si hablamos de las 10 vírgenes, 5 de ellas, di conmigo, tuvieron suficiente aceite en sus lámparas o estuvieron preparadas, y 5 de ellas no las tuvieron. Y todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos hecho la decisión de seguirle a Él, de buscarle a Él, a Yeshua, de buscar los caminos. Y muchos otros por alguna situación han tomado otra decisión de no buscarle. ¿Cuánto lo entendemos? Y tú y yo nosotros hacemos una decisión, todos nosotros. Si no ha pasado, si no ha sucedido, pero si ya estamos, es porque hemos tomado, di conmigo, la decisión de buscarle. Vamos al libro de Oseas capítulo 5, versículo 15. Vuelvo a repetir, todos nosotros en algún momento hicimos la decisión de seguirle a Yeshua, de buscarle a Él, en nuestro camino, en nuestro andar, pero muchos otros tal vez por necesidad venimos a los caminos de Él, y está bien, pero también hay una línea muy delgada en medio de ello. Dice la palabra, Oseas capítulo 5, versículo 15, dice, me iré y volveré, dice, a mi lugar, dice, hasta que reconozcan su culpa, dice, y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán con diligencia. Segunda de Crónicas capítulo 15. Segunda de Crónicas capítulo 15 y versículo 4. Dice, pero en su angustia se volvieron a Yahweh, al Elohim de Israel, y le buscaron, dice, y Él se dejó encontrar por ellos. Y está bien, en nuestra angustia, muchos de nosotros, o muchos tal vez le han buscado, tal vez le hemos buscado, en nuestra angustia, y otros por alguna decisión propia, hemos decidido buscarle, pero todos hemos hecho una decisión. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Todos hemos hecho una decisión, y está bien, tal vez mucho será por las situaciones o por las aflicciones. Sin levantar la mano, ¿cuántos de los que están aquí o de los que estamos aquí vinimos a Él por alguna necesidad o por alguna aflicción en nuestras vidas? O tal vez mucha gente viene únicamente delante de los pies de Él o a los caminos de Él por alguna necesidad, por alguna situación de angustia, por alguna situación de conflicto, de problema en sus vidas. Y está bien, la palabra dice que en la angustia, en medio de la angustia le buscarán. Segundo de Crónicas dice que en medio de la angustia, dice, volvieron a Yahweh, al Elohim de Israel, y le buscaron, y Él se dejó encontrar por ellos. Pero también hay un gran riesgo que haya sido solo por el momento, por la angustia y por la preocupación que se vino delante de los caminos de Él. ¿Cuánto lo entendemos? No sé si me estoy explicando. Déjame ponerlo de esta manera. Tal vez muchas personas pueden venir a los caminos de Él. Y está bien, la palabra dice, pero hay un riesgo también ahí, que únicamente se vino
por la angustia, por la aflicción, por la necesidad que se pudo haber pasado. Y Yahweh está ahí y Yahweh se va a dejar encontrar y va a ser visto por ellos. Pero es muy diferente cuando se viene a los caminos de Yahweh, no solamente por la necesidad del tiempo o de la necesidad el tiempo de la hora, pero no es por el grado de compromiso, de la responsabilidad de buscarle primeramente a Él y hacerlo el número uno en sus vidas y en sus corazones. ¿Cuánto lo entendemos? A muchas personas pueden venir y otros simplemente van a venir cuando tengan la angustia, la necesidad y la aflicción. Pero es muy diferente cuando se viene delante de los caminos de Él. ¿Cuántos de nosotros fuimos recogidos en medio de este mundo? ¿Y cuántos de nosotros pasamos por angustia, por aflicción y por necesidad en nuestras vidas? Todos. Pero una vez que pasó nuestra necesidad, nuestra angustia y nuestra aflicción, hemos permanecido fielmente diciéndole: Padre, aquí estoy yo. Y no solamente porque sé que tú me puedes rescatar en medio de la angustia y de la necesidad, sino que yo estoy aquí para honrarte, para servirte, para buscarte con todo mi corazón. Y pase lo que pase, suceda lo que suceda, nunca me alejaré de ti. Porque venimos a adquirir el compromiso y la responsabilidad de hacerle el dueño de nuestras vidas. Y no estoy hablando nada más por los que estamos aquí. Tal vez puedes estar a través del internet o puedes estar, y verdaderamente esa es la actitud de tu corazón. Pero tal vez muchos, y no estoy hablando a nivel iglesia, estoy hablando a nivel global. A nivel congregacional, no solamente local, pero en muchos lugares. De que está presente, o tal vez por el motivo, por la circunstancia o por el internet, pero sin nunca olvidarnos que le servimos a Él por el compromiso y por la responsabilidad que tú y yo la tenemos. ¿Cuánto damos gracias a Él? Porque tenemos un corazón agradecido, un corazón de agradecimiento, que si estamos con Él es porque le amamos y tenemos ese compromiso con Él, donde dice la misma palabra, dice que nosotros le amamos a Él por el simple hecho de que Él me amó y me tomó en medio de este mundo cuando yo estaba perdido, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Por ese único hecho, yo le amo. Tal vez muchos de nosotros, de los que estamos aquí, puede ser el sentir de nuestros corazones. Porque ¿cuántos entendemos que si Él no nos hubiera tomado y si Él no nos hubiera rescatado, cuántos estamos seguros o 100% seguros que nuestra vida sería muy diferente? Pero Él nos tomó, nos amó, cuando nadie más nos había amado. Cuando tal vez muchos de los que estaban a tu alrededor o a mi alrededor decía: tú eres una persona diferente, tú no sirves, porque conforme a tu apariencia, conforme a tus actitudes y conforme a nuestro parecer, no éramos suficiente para alguien más. Mas sin embargo, Él puso sus ojos sobre nosotros y Él nos tomó, como dice la palabra, que Él tomó lo vil y despreciado de este mundo para avergonzar lo que es. Para que de aquello que no se daba nada, Yahweh nos dio un propósito en medio de todo ello. ¿Cuántos decimos amén por eso? Y Él nos tomó. Y estamos ahí con ese propósito. 10 vírgenes que comenzaron, 5 de ellas se les acabó el aceite. Pudieran tal vez las 10 vírgenes, muy bien pudieran ser el cuerpo de creyentes que empezaron, pero no les alcanzó el compromiso o el aceite en sus lámparas para poder estar preparadas o listos para ese evento. 5 de ellos que tuvieron el aceite extra, que pudiera ser que dieron un paso más allá, una milla un poco más allá para estar tal vez preparadas, buscaron más,
tuvieron un tiempo más de intimidad, de acercamiento delante de Él, y simplemente estoy poniendo como especulaciones, es por poner en algo. Tuvieron una búsqueda, un tiempo de lectura más allá, de ayuno, de oración, de buscarle. Amaron tal vez tanto al novio que querían tener suficiente lámpara en sus aceites para cuando Él viniera y para cuando Él retornara. El libro de Apocalipsis nos dice, solamente una cosa tengo contra ti, que has olvidado tu primer amor. Yo no puedo decir que tal vez los 5 de ellas no lo amaban, pero tal vez 5 de ellas dieron más allá porque amaban al novio y deseaban ver la venida del novio. ¿Cuántos de nosotros le amamos a Él y deseamos estar listos para ese evento o para cuando eso suceda? Y tenemos que estar preparados. Los días cada vez, di conmigo, son más duros y son difíciles. La conquista de Babilonia, del pueblo de Babilonia, cuando fueron esclavizados, o la cultura, que aunque había guerra, no tenían el que ejercer la conquista con esclavizar a la fuerza. Pero debido a su gran imperio y a su grandeza, muchos se quedaban. Se veía grande, se veía una ciudad imponente, la grandeza del lugar, que querían pertenecer en medio de ese lugar. Querían quedarse, asimilarse junto con ellos. Así el mundo. ¿Cuántos entendemos que el mundo es difícil o que las cosas en medio de este mundo están difíciles? Pero el mundo también, di conmigo, ofrece oportunidades que muchas veces nos hacen sentir bien, cómodos, que queremos permanecer en medio de este sistema del mundo. Cuando Yeshua dijo que aunque estábamos en este mundo, no éramos de este mundo. ¿Cuánto lo entendemos? El mundo también ofrece oportunidades, nos hace sentir bien. Tal vez hay un poco de aceite en la lámpara, pero las cosas de este mundo pueden traer distracción de no llenar nuestras lámparas con más aceite, y nos quedamos solo con la experiencia de conocerle, del momento de conocerle, y un día o tarde o temprano el aceite de esa lámpara terminará por acabarse. Mucha gente puede vivir por emociones, por lo que las conquistas que pude haber tenido, pero di conmigo, Yahweh tiene más que eso para nuestras vidas. ¿Cuánto lo entendemos? De quedarnos solamente en conquistas pasadas, en emociones del presente o en hechos, en circunstancias. ¿Y sabes cuál es la realidad de ello? Que cuando el novio llegue, o cuando Él venga, o cuando Él retorne, cada uno nos daremos cuenta cuánto aceite ha permanecido en nuestras lámparas. Si ha sido el suficiente para que mi luz no se pueda apagar, o no es suficiente, y tal vez cuando el novio, el gran ruido del shofar sea sonado, y sea el tiempo del retorno del novio, me daré cuenta que no hay suficiente lámpara suficiente aceite en mi lámpara. Es tiempo conmigo de trabajar, de elaborar, de prepararnos, de poderle servir a Él. Cada oportunidad que tú y yo tenemos para servirle es una oportunidad que se nos es contada. ¿Cuánto lo entendemos? Es un privilegio poderle servir a Él. Dice la palabra que todos en algún tiempo daríamos cuentas por nuestras acciones. Sabes que el tiempo, la venida del retorno del Mesías, Yom Teruah, nos habla del tiempo de prepararse, de estar alertas. Pero Yom Kippur nos habla del tiempo en el cuando tú y yo estaremos preparados delante del tribunal del Mesías. Y seremos recompensados por nuestros hechos y por nuestras acciones. Vamos a continuar. Isaías capítulo 27. Y sabes, el peligro es de poderse enfriar
en las cosas de Yahweh. El shofar era llamado o era usado para traer a tiempo de reunión, cuando era un tiempo de peligro o de alerta. Isaías capítulo 27, Isaías capítulo 27. Isaías capítulo 27, versículo 12. Dice, y sucederá que en aquel día, dice, Yahweh trillará desde el corriente del Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros seréis recogidos uno a uno, oh hijos de Israel. Sucederá también que en aquel día que se tocará una gran trompeta, y los que perecían en la tierra de Asiria y los desterrados en la tierra de Egipto vendrán y adorarán a Yahweh en el monte santo en Jerusalén. Vamos a Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35. Entonces entendemos, vamos a guardar un lugar, un paréntesis, entendemos que Yom Teruah es un tiempo de recogimiento en el que habrá un evento, que algo que sucederá o que pasará, pero cuando entendemos, nadie conoce el tiempo, el día ni la hora, pero di conmigo, debemos de tener suficiente aceite en nuestras lámparas. Si no hay suficiente aceite en nuestras lámparas, no entraremos. ¿Cuántos estamos de acuerdo hasta ahí? Isaías capítulo 35, versículo 5. Dice, entonces se abrirán los ojos de los ciegos, dice, y los oídos de los sordos se destaparán. Dice, el cojo entonces saltará como un ciervo, dice, y la lengua del mudo gritará de júbilo, dice, porque las aguas brotarán en el desierto y los arroyos de Arabá. Dice, la tierra abrasada, dice, que se convertirá en laguna, dice, en sequedal de manantiales de aguas, dice, en guarida de chacales, dice, su lugar de descanso y hierba se convertirá en cañas y juncos. Vamos a Lucas capítulo 7. Di conmigo, nadie conoce el tiempo, el día ni la hora. ¿Cuántos estamos bien hasta ahí? Nadie puede asegurarlo. Veíamos dos partes anteriormente, que nadie conoce el tiempo en Mateo. En alguna otra parte también miramos que nadie conoce el tiempo, el día, creo que es Tesalonicenses, donde leíamos que nadie conoce el tiempo, el día ni la hora. Pero entonces, si nadie conoce el tiempo, el día ni la hora, tú y yo somos llamados a discernir el tiempo o en la época en la que tú y yo nos encontramos en medio de esta hora. ¿Cuántos decimos amén? Vamos a Lucas capítulo 7. Entendemos que hay un cuadro, o habrá un tiempo en el cuando Él vendrá o cuando Yeshua regresará. Esto, lo que tú y yo leíamos en Isaías capítulo 35, es algo que no había acontecido, es algo que no había pasado, mas que estaba siendo profetizado que ese evento sucedería. ¿Cuántos estamos de acuerdo hasta ahí? Isaías estaba profetizando que eso habría de suceder en el tiempo de la venida del retorno del Mesías, o en la primera venida, vamos a llamarle, del Mesías. Entonces entendemos Lucas capítulo 7, versículo 20. Lucas capítulo 7, versículo 20. Vamos a leer desde el 19. Dice, y llamando a Juan, dice versículo 18, dice, entonces los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas, y llamando Juan a dos de sus discípulos, los envió al Adón, diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti, diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otros? En esa misma hora curó a muchos de enfermedades y aflicciones, de malos espíritus, y muchos ciegos les dio vista. Dice, y respondiendo él les dijo, ir y contarle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos se quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el evangelio. Dice, bienaventurado es el que no escandaliza de mí. Fíjate la pregunta, ¿cuál fue lo que Juan el Bautista les dijo a sus discípulos? Vayan y pregúntenle si él es el que ha de venir o esperaremos a otro.
Y vinieron delante de Yeshua y le dijeron: Juan nos mandó a que te preguntáramos y te dijéramos si eras tú el que habías de venir o si tendríamos que esperar a otros. ¿Y qué le dijo Yeshua? Vayan y díganle a Juan que yo soy. ¿Sí? No. Les dijo: vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído, que los ciegos ven, los sordos oyen, que son levantados, que son sanados de sus enfermedades. ¿Qué es lo que Yeshua les estaba diciendo? Aprendan a discernir el tiempo y la hora. Los estaba llamando a que discernieran, ¿cómo se me fue la palabra? Discernieran el tiempo. El que quiere discernir, o quien discierne, verá las señales. ¿Cuáles eran las señales? Los leprosos eran limpios, los ciegos recuperaban la vista, los cojos andaban, eran sanados, eran resucitados. ¿Qué es lo que decía Isaías? ¿Cuánto nos recordamos lo que decía Isaías? Isaías capítulo, ¿qué les dije? 35. Versículo 5 dice: entonces se abrirán los ojos de los ciegos en aquel día, en el futuro de Sión gloriosa. Dice: los ciegos se recobrarán la vista, dice: los oídos de los sordos se destaparán, el cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo. Dice: porque las aguas brotarán en el desierto, en los arroyos de Arabá. ¿Qué es lo que tú y yo somos llamados? Di conmigo: somos llamados a discernir el tiempo, el día y la hora. No podemos saber, pero di conmigo, sí podemos reconocer si el tiempo ha llegado. Mateo capítulo 24, versículo 29. Dice: pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, dice, y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre, que el que viene sobre las nubes del cielo, dice, con poder y con gran gloria, dice, y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta, y los reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hacia el otro. ¿Qué es lo que tú y yo podemos encontrar? Di conmigo: el sonido de un gran shafar, el estruendo de un gran shafar. Dice la palabra: ¿cuándo seremos recogidos? Cuando se escuche ese gran sonido de ese gran shafar. ¿Cuándo acontecerá? En el tiempo de la tribulación, antes de Yom Teruah. Dice después de la tribulación, dice las cosas, dice, el sol dejará de dar su luz, la luna no dará su luz, las estrellas caerán y el cielo y las potencias de los cielos, dice la palabra, serán sacudidas. Entonces, ¿cuándo podemos mirar esto que sucede? ¿Cuándo seremos escogidos? Después, di conmigo, de la tribulación, o cuando acontecerá la tribulación, que es antes de Yom Teruah. Pueden ser tiempos difíciles, pero di conmigo, Él enviará a su Hijo para que tú y yo podamos entrar en medio de esa arca. Cuando tú y yo podemos entender cómo tú y yo servimos, cómo tú y yo lo buscamos. Di conmigo, tratamos de buscarle, di conmigo, con diligencia en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Cuánto lo entendemos? De buscarlo diligentemente. De estar apegados a Él, tratar de estar apegados a Él. Si tú y yo le vamos a buscar, es porque tenemos el deseo de buscarle. Yo creo que nadie de nosotros dice, bueno, pues le voy a buscar a ver qué sucede. Y si no funciona, pues bueno, ya veremos. O nadie, tal vez de los que puede estar escuchando, de los que podemos estar, nadie le busca de esa manera. Me llama la atención que dice la palabra que será como en los tiempos de Noé. Si uno mira, ¿qué es lo que tenía que hacer Noé en el arca? Construyó el arca, pero el arca tampoco debería de tener fisuras. ¿Cuánto lo entendemos? Si el arca hubiera tenido fisuras, el agua muy bien hubiera entrar en el arca. Si Yeshua es esa arca de salvación para nuestras vidas, nuestra relación con Él
no debe de tener fisuras. ¿Cuáles son esas fisuras? Las oportunidades que tú y yo damos al enemigo. Dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yeshua vino para que tuviéramos vida y para que la tuviéramos en abundancia. Y si tú y yo le buscamos a Él, lo que menos deseamos es que nuestra arca o nuestra relación con Él pueda tener fisuras, para que el enemigo no pueda tener ocasión de entrar. Como dice la palabra, dice que no abramos puertas al enemigo. ¿Cuánto lo entendemos? Por eso déjame resumirlo. Pudiera hablarte más, pero déjame resumirlo de esta manera. Cuando tú y yo venimos delante de Él, por eso es Yom Kippur. Yom Kippur es un tiempo de expiación, pero es un tiempo donde también arreglamos nuestras vidas y nuestros corazones delante de ¿quién? Delante de Yahweh. Donde tú y yo le decimos, Padre, perdónanos. Perdóname por mis acciones, por mis actitudes. Tal vez por mi manera de hablar, por mi manera de ser. Tal vez podemos tener, o alguien puede tener una manera muy brusca de decir o de hacer las cosas. Y tal vez dice la palabra, el apóstol Pablo decía que ofendemos en muchos o de diferentes maneras. Pero el propósito de todo es poder ¿qué? Arreglar nuestras vidas y nuestros corazones ¿con quién? Delante de Él. Que no haya oportunidad donde el enemigo pueda entrar. Que este tiempo de Yom Kippur sea un tiempo donde tú y yo podamos alcanzar las bendiciones de Yahweh. Donde sea un tiempo de un nuevo comienzo. Y no solamente para los que estamos aquí, para los que ya hemos venido a los pies de Él, sino también para aquella persona que tal vez nunca ha nacido de nuevo, en el cual Yeshua está ahí para traer salvación y perdón de pecados sobre la vida de esa persona. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cuántos estamos dispuestos a arreglar nuestras vidas? Y no solamente de arreglarlas, nuestras acciones, nuestras actitudes, o que el Padre escudriñe nuestros corazones, pero también que el Padre nos ayude a tener suficiente aceite en nuestras lámparas. ¿Cuántos decimos amén a ello? Dice la palabra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 50, tú lo puedes encontrar. Dice la palabra que el sonido de trompeta todos nosotros seríamos transformados. El sonido de esa gran trompeta nos habla del tiempo de Yom Teruah, en el que nos alistamos, nos preparamos. Pero Yom Kippur es el tiempo donde tú y yo estamos listos para presentarnos delante de Él. Donde hemos arreglado nuestras vidas y nuestros corazones y le decimos, Padre, aquí están nuestras vidas. Y si es necesario tenernos que acercar a alguien más, a tu prójimo, tal vez relaciones interpersonales, o tal vez el esposo o la esposa, o viceversa con el marido, o el esposo con su esposa, o los hijos entre los padres, dice la palabra, hay promesas. Dice la palabra, dice que Él volvería el corazón desde los hijos a los padres. Cuando uno puede mirar, dice Hechos capítulo 3, dice, arrepentíos y convertíos para que tiempos de refrigerio vengan de la presencia de Yahweh. ¿Cuántos queremos que tiempos de refrigerio vengan de la presencia de Yahweh a nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestras familias? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Di conmigo, arrepentirnos. Cuando tú y yo nos arrepentimos y venimos delante de Él con ese corazón sincero, dice la palabra, dice que un corazón contrito y humillado, Él nunca despreciará. Que podamos tener ese corazón de poder venir delante de los caminos de Él y decirle, Padre, aquí estamos para arreglar nuestras vidas, para arreglar nuestras situaciones. Y si es necesario, tú me llevas a tener que pedirle perdón a alguien, yo lo hago, para que yo pueda estar listo delante de ti. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Si tú puedes levantar tus manos o poner tu mano en tu corazón y decirle, Padre, aquí están nuestras vidas. Aquí están, Padre Yahweh, nuestros corazones. Padre, venimos, Padre Yahweh, delante de ti. Si bien, Padre Yahweh, tal vez no conocemos el tiempo, ni el día, ni la hora, como dice tu palabra, ni siquiera el Hijo, ni los ángeles, pero tú nos has dado señales.
que así como vinieron los discípulos delante de Yeshua y le dijeron, ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? Y Yeshua únicamente no les respondió otra cosa, no les dijo, yo soy, o tendrán que esperar a otro. Simplemente Yeshua dijo, díganle lo que han visto y lo que han oído. Padre, gracias que si esperamos el retorno y la venida tuya, tal vez no conoceremos las cosas con plenitud, con exactitud, pero sí nos dejarías ver señales. Y esas señales, Padre, hablan a nuestras vidas y al corazón de Padre de nuestras vidas y a lo profundo, Padre Yahweh, de nuestros corazones, donde traen convicción, Padre, la vida de cada uno de nosotros, donde por medio de esa convicción que puede venir, Padre, tomamos nuestra decisión de afianzarnos, de afirmarnos en ti, en tus propósitos, de servirte a ti, de acercarnos a ti, no solamente en nuestras aflicciones, en nuestras necesidades, pero por el compromiso y por la necesidad que tenemos, porque es que te amamos, porque tú nos amaste primero. Padre, ayúdanos a poder presentarnos delante de ti con ese corazón, Padre, contrito y humillado, delante, Padre Yahweh, de tu presencia. Escudriña, Padre Yahweh, nuestros corazones y mira si en nosotros hay camino engañoso. Padre, ayúdanos a poder reconocer nuestras fallas, nuestros errores. Crea en nosotros un corazón limpio, Padre, en nuestras vidas. Saca la suciedad, la inmundicia que tal vez nos ha detenido por años, o por nuestra terquedad y por nuestro corazón endurecido. Padre, nos han venido tantas cosas que aunque pensamos que somos libres, seguimos atados. Porque tú enviaste a tu Hijo, Padre, para que el mundo fuera salvo por medio de Él. Y es la sangre de tu Hijo, Padre, que en la cual hemos sido rociados nosotros, cada uno de nosotros, y nos ha lavado. Y esa sangre, Padre Yahweh, nos ha purificado. Ayúdanos que podamos estar limpios delante de ti, delante de tu presencia, cada uno de nosotros. Danos oídos, danos corazón entendido para poder discernir los tiempos. De que hables a lo profundo de nuestras vidas, de nuestros corazones, y podamos estar a cuentas contigo. Que pueda venir el gozo y la alegría a nuestras vidas, a nuestras casas. La plenitud de saber que hemos sido perdonados. Donde tú nos has tomado como tu pueblo y que nosotros somos tus hijos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén. Y amén. Sí, con nuestras manos levantadas para ser despedidos. Padre Yahweh, levantamos, Padre Yahweh, nuestras manos en alto, en señal de rendición delante de ti, pero también para exaltar y reverenciar tu nombre. Y así con nuestras manos levantadas te pedimos que seas tú bendiciéndonos en esta tarde. Llevareja Yahweh beish bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Isaac Yahweh panabeleja beyasem leja shalom, Beshen Yahshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.